Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me alegra volver a comunicarme y poder contarme con cada uno de los presentes aquí a través de este taller virtual, gracias a la Municipalidad de Lima, quien nos permite a través de este canal poder comunicarnos con cada uno de ustedes en esta tarde y poder todos juntos aprender, comunicarnos y todos juntos crecer, que es lo más importante. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero son momentos donde la esperanza nos tiene que inundar a cada uno de nosotros y el trabajo diligente a fin de poder crecer. Así que bueno, solamente quería comenzar de esta manera. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Lucas. Vamos a dar inicio a este taller sobre formalización empresarial y lo que vemos es formalización empresarial y laboral. Muy bien, vamos a irnos preparando ya para ver el tema del día de hoy. Espero que todos entren muy bien. Así que, bueno, vamos a comenzar de esta manera. Este día, como mencionaba, nos toca formalización empresarial y laboral, dos áreas que son sumamente importantes en los cambios que estamos teniendo en estos días a raíz de que nos estamos dando cuenta que la informalidad nos trae problemas. Y nos estamos dando cuenta también que la formalidad es una parte indispensable para todo negocio, ya que apertura muchas oportunidades, más que nada hoy en día que el Estado está brindando facilidades a fin de que todos juntos como país podamos salir adelante ante esta crisis originada por el coronavirus. Bien, eh, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Carlos Lucas, soy abogado especializado en Derecho Empresarial, Derecho Corporativo, eh, tengo mi propia empresa, tengo mi propio estudio jurídico, que trabajo con un grupo de abogados, brindamos todo lo que es asesoría empresarial y corporativa. Asimismo, también soy abogado asociado de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, donde vemos temas de derecho al consumidor. También soy coach y asesor legal externo del Centro de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad de Lima y coach legal en temas de emprendimiento de la incubadora Lima Innova. ¿Sí? Bueno, es una presentación que quería informarles para los que no me conocían y dar inicio ya nuevamente a este curso que es formalización, pero no podemos hablar sobre formalización si es que no tenemos claro qué es una empresa o cuáles son las áreas de una empresa. ¿Ok? Bueno, conceptos sobre la empresa hay muchísimos, no queremos entrar mucho en teoría, más que nada en la práctica. ¿Ok? Y vemos que la empresa es una unidad económica, esa es la finalidad, obtener economía. Y la empresa tiene muchas áreas. La empresa lo que tiene es justamente diversas áreas conforme va creciendo. Ahora, hay algo que es verdad, cuando nosotros iniciamos la empresa, casi siempre los fundadores, y me ha tocado también hacerlo en su oportunidad, hacemos de todo, ¿no? Somos desde la parte de recursos humanos, somos los encargados de la publicidad, los encargados legales, los encargados del reparto y hacemos todo nosotros. Eh, Conforme la empresa va creciendo, va adoptando diversas áreas y va desarrollando y va trabajando con más personas. ¿Eso qué implica? Que para nosotros poder iniciar una empresa, iniciar un negocio, iniciar un comercio, tenemos que tener tres áreas específicas. Que eso no tiene nada que ver con lo legal, pero que sí es importante y es indispensable. No solamente porque lo he visto a criterio personal, sino también porque lo he visto a través de los clientes que muchas veces se emocionan y lanzan a hacer un proyecto, se lanzan a hacer un tipo de emprendimiento, pero no conocen tres áreas importantísimas que son la base para poder subsistir y crecer en el mercado. Que la empresa no sea esporádica, sino que crezca. ¿Cuáles son estas? La primera es tener un liderazgo y poder saber trabajar con personas. Es importantísimo poder saber trabajar con personas. De una u otra manera vamos a estar relacionados con muchas, ¿cómo llamarlo? Con mucho tipo de colaboradores, con muchos tipos de empresarios, con mucho tipo de gente. El emprendedor va a estar mucho tiempo, va a invertir mucho tiempo en relaciones. Y si no sabes comunicarte, si no sabes guiar a otra persona, va a ser muy complicado. Entonces, es importante tomar una posición de liderazgo, saber cómo manejarla, de igual manera saber interactuar con otros. Otro punto que también es importante es conocer tu mercado. Me imagino que cada una de las personas que el día de hoy que está compartiendo conmigo esta pequeña conferencia, este pequeño taller,
conoce o tiene la idea del emprendimiento que va a iniciar, o si ya tiene algún tipo de empresa, ya tiene algún tipo de conocimiento de cómo se maneja su mercado. En el caso de los abogados, ya sabemos cómo se maneja la competencia, los rubros, los precios, dependiendo del sector, etcétera, etcétera. De igual manera, en los diferentes tipos de actividades económicas. Para los que son cantantes, ya saben cuánto cobran en determinado tiempo, pues si esto hace por hora, lo hace por evento, etcétera, etcétera, etcétera. Cada mercado, cada actividad económica tiene particularidades propias que son importantes de conocer, justamente para no cometer errores más adelante. Entonces, conocer eso es una parte indispensable. ¿Qué otra cosa, aparte de conocer el mercado y saber tratar con personas, es importante? Bueno, la última es conocer tu negocio. Para los que más o menos han participado conmigo, saben que yo un buen tiempo estuve trabajando no solamente en las áreas legales, sino también en otras áreas económicas, y dentro de una de ellas es la confección y la sastrería. Así como una pequeña anécdota, yo tengo mi padre que es sastre y por mucho tiempo compartí con él y sabía cómo es el manejo, pero otra persona que quizás no conoce el tema de este rubro de la textilería va a complicarse por el tema de las temporadas, el tema de las telas, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, pues, alguno de ustedes quizás quiera hacer algún tipo de negocio, quiere cambiar, pero no conoce cómo se maneja ese tipo de negocio. Entonces ahí va a tener problemas. ¿Por qué? Porque la experiencia es importante a fin de no cometer errores en la cotización, en los posibles obstáculos que se van a poder originar en el transcurso de cualquier producto o servicio que se puede brindar, entre otras cosas. Todo esto en su conjunto suma ¿para qué? Para que estemos así como el de la imagen, ¿verdad? Esperando que venga el dinero, ya que la finalidad de la empresa es justamente esa, que venga una utilidad, que venga una ganancia. Pero, ¿qué maneras de empresa o qué formas de empresa existen? Pues bien, ante esa pregunta hay dos formas de empresa que son las más habituales, que son las más conocidas para realizar cualquier tipo de emprendimiento. ¿Y cuáles son estas? Pues bien, la primera es la persona natural con negocio y la segunda es una empresa como una persona jurídica, que son las que vamos a ver en este día. ¿Ok? Muy bien. La pregunta sería, ¿qué es una empresa formada como una persona natural con negocio? No es tan complicado de responder esa pregunta, ya que, para empezar, es una persona como usted y como yo, ¿sí? Que va justamente a iniciar un negocio. Ahora, ¿cuáles son las características de este tipo de empresa como persona natural con negocio? Bueno, la primera es de que nosotros como personas vamos a asumir esa carga empresarial, ¿ok? Eso nos lleva a pensar, ok, entiendo perfectamente que eso me va a llevar a que yo lo voy a asumir, pero ¿cómo lo formo, cómo lo constituyo? Bueno, eso sería la pregunta, ¿cómo lo creo? La forma de crear una empresa como persona natural con un negocio es muy sencilla. Lo normal, hasta antes de la cuarentena, hasta antes de esta propagación del coronavirus, era que usted pueda asistir a cualquier entidad de la SUNAT, vaya con su DNI, ¿sí? Habilitado, tome su carrito, vaya a cualquier entidad, pida su ticket para que la apertura de como persona natural con negocio, espere su turno y la señorita que la atienda le pregunte qué actividad económica usted va a desarrollar. Y le decía, bueno, voy a ser sastre, voy a ser comerciante, voy a vender zapatos, voy a vender polos, etc. En ese sentido, la señorita ingresaba al sistema, lo imprimían en un formato, se lo entregaban a usted, lo firmaba y usted ya automáticamente le indicaban un RUC y automáticamente usted ya era una persona natural con un negocio. Así de fácil, así de sencillo. No había mayor detalle, era sumamente sencillo. Pero, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de empresa? ¿Es así de fácil? ¿Bastaría solamente con hacerlo como persona natural con un negocio? Bueno, habría que ver algún tipo de características o condiciones para ver si realmente nos conviene o no este tipo de empresa. Veamos. Como ventajas tenemos que los trámites son más simples, ya que nosotros somos los que hacemos todo. Quiero sacar una licencia, tomo mi carro, me voy en mi carro, mi moto, etcétera, y hago el trámite.
quiero comprar tal producto, voy y yo lo hago. O sea, como yo soy el negocio, yo tengo la titularidad de todo y lo puedo realizar, no tengo ningún inconveniente con eso. ¿Cuál es la otra ventaja? Que puedo reaccionar de manera rápida. Oye, falta algo. Ok, voy, lo hago, lo compro. Yo mismo lo puedo realizar. Otra facilidad es que en caso de ejercer actividad de tercera categoría, puedo tranquilamente laborarlas, ¿no? Es decir, que como persona natural con negocio puedo ejercer actividad empresarial. Esa es la importancia. Sin embargo, si bien es cierto, los costos son cero, más que su pasaje posiblemente, y su tiempo, más que las ventajas que puede tener, hay un marco donde nos debe hacer pensar bien si nos conviene o no acogernos a este tipo de empresa. ¿Por qué? Porque hay tipos de negocio donde es muy importante pensar el tipo, la responsabilidad que yo debo cargar. ¿En qué sentido? Como persona natural con negocio, ¿cuáles son las principales desventajas? Bueno, la primera de ellas es de que yo voy a asumir toda la carga económica de lo que pase con el negocio. Por ejemplo, si yo compro maquinaria para mi empresa, yo voy a pagarlo con mis bienes personales y del negocio esos créditos, esos tipos de compromisos financieros con cualquier entidad a fin de poder cubrir cada uno de las necesidades propias de la empresa. ¿Qué pasaría si no lo pago? Bueno, lo que pasaría es de que para empezar nosotros vamos a recibir cada uno los de las cargas eh, financieras. Todas las cargas financieras nosotros los vamos a recibir y lo vamos a tener que pagar. Entonces, aquí hay un punto que es sumamente delicado. ¿Cómo se va a manejar el tema económico? ¿Cómo se va a manejar el tema empresarial? Bueno, ahí hay que pensarlo muy bien. ¿Sí? Aquí me están mencionando, ok, ya. Me estaba mencionando la conexión, me dice que ya se regularizó. Bueno, muy bien. Entonces, es importante saber y entender cómo se está manejando toda esta situación financiera a fin de ver, ¿me conviene o no me conviene ser persona natural con negocio? Hay que pensarlo muy bien. ¿Cuál es la otra limitación respecto a las personas naturales con negocio? Pues una de ellas es el tema del capital. Cuando nosotros somos personas naturales con negocio, lo que los bancos primero ven para poder financiarnos es ver nuestro capital. Y saben que nosotros somos un capital muy riesgoso en el sentido que todo está junto, nuestra vida personal, nuestra vida financiera, nuestra vida empresarial, nuestra vida familiar, todo está conglomerado. Entonces, al estar todo junto, el banco sabe que hay un mayor riesgo. Por ello que cuando ustedes preguntan sobre algún préstamo y usted está como persona natural con un negocio, los intereses son mayores. Y usted se puede preguntar, oye, ¿por qué a la empresa tal, que es de un conocido mío, que incluso tiene muchos menos bienes que yo, pues es nuevo, etcétera, etcétera, le pones una tasa inferior y yo que soy un cliente de mayor tiempo, etcétera, etcétera, me pone una tasa mayor de interés? ¿Por qué pasa eso? Bueno, una de las razones podría ser porque eres persona natural con un negocio y el banco sabe que tú sufres un riesgo mayor, ya que si a ti te pasa algún accidente, Dios no quiera, te pasa algún tipo de problema, tu patrimonio se va a disolver. Y al disolverse tu patrimonio, se va a repartir y posiblemente el banco no tenga la seguridad de cómo se va a poder manejar eso. No tenga la seguridad de cómo lo van a repartir. O, claro, va a tener que garantizarse, pero el interés de parte del banco a fin de garantizar su crédito va a ser mayor por los riesgos que puede originarse. De igual manera, si tú sufres algún tipo de enfermedad, algún tipo de accidente, igual eso genera un mayor riesgo. Entonces, más que nada, las desventajas, si nos damos cuenta, es económica o financiera. Es por ello que debemos pensar muy bien si como persona natural nos conviene o quizás otra alternativa. Un punto que es importante recalcar es de que las empresas como persona natural con negocio o la intención del legislador para crear esta figura era para pequeños negocios. La idea de la persona natural con negocio fue justamente para
pequeños emprendimientos, como una pequeña bodega, una pequeña librería, quizás una pequeña botica, donde no haya mayor intervención económica. Sin embargo, hoy en día hay negocios muy grandes como persona natural con negocio. Yo he tenido la oportunidad de tener un cliente donde ha facturado una buena, muy buena cantidad de dinero y era persona natural con negocio. ¿Okay? Lamentablemente esta persona al momento de fallecer, ya el negocio prácticamente se tuvo que desarticular. Si bien es cierto, hubieron herederos, pero las licencias, los permisos, el crédito financiero, el estado crediticio, también al ser personal se extinguió. Los herederos, oye, pudieron haber continuado el negocio, sí, pero los beneficios ya no estaban porque todo recaía en una persona. Entonces es importante por ello pensar muy bien cómo se va a manejar esta situación. ¿Ok? Entonces, continuando, vemos que hay los pasos a seguir para ver este tipo de empresa son inscribirse primero al RU, que ya lo vimos, que es como se da nacimiento a la persona natural con un negocio, usted va a la SUNAT, pedir autorizaciones complementarias si es que lo requiere, ¿no? Principalmente la licencia de funcionamiento ante la municipalidad porque va a haber un establecimiento, un local, etcétera. Quizás necesite algún tipo de permiso especial. Por ejemplo, hace poco me llegó una consulta de una persona que quiere abrir una droguería. Ahora, en una droguería no es alguien que se va a drogar, es alguien que va a manejar el tema de los fármacos. Entonces, ellos necesitan una autorización especial por diversos ministerios, sobre todo el Ministerio de Salud, para ver los acondicionamientos al margen de la licencia municipal, al margen de la licencia por defensa civil, tiene que tener permisos especiales. ¿Ok? De igual manera, la autorización de las planillas de los trabajadores en caso de corresponder y, bueno, los libros contables que sí son importantes, dependiendo del régimen en el cual ustedes se encuentren, régimen tributario. Muy bien. Ahora, dejando de lado la persona natural, vamos a entrar ahora a un tipo de persona jurídica. ¿Ok? ¿Qué es una empresa como persona jurídica? Bueno, las empresas como persona jurídica, como lo podemos ver aquí, son una organización, ¿sí? Que tiene derechos, o sea, son personas que se reúnen y crean, dan nacimiento a una organización y a esta organización se le otorga derechos y obligaciones. ¿Para qué? Para que se pueda deslindar, esa es la idea, poder deslindar mi vida personal de mi vida empresarial o de mi vida societaria. Lo estamos separando justamente para que no pase lo que vimos en la persona natural con un negocio, ¿sí? Se mantenga todo esto, esa es la intención. Pero hay mucha confusión con respecto a las formas de personas jurídicas, porque hay tipos. Eso a veces no se explica muy bien. Tenemos que entender que hay tipos de personas jurídicas. Principalmente lo podemos separar en dos grupos. La primera es sin fines de lucro y la segunda es con fines de lucro. Las sin fines de lucro están acá principalmente las ONG, aunque la ONG no está regulada, son principalmente asociaciones, fundaciones, comités, etcétera, ¿sí? Donde la intención no es generar una utilidad a los que lo conforman, sino su intención es brindar una labor social. Esas son las personas jurídicas sin fines de lucro. Por otro lado, están las personas jurídicas con fines de lucro, donde ahí sí entran las empresas. Las empresas sí entran aquí porque su finalidad justamente, como lo vimos al inicio, es obtener una utilidad, ¿sí? Obtener una ganancia. Esa es propiamente la naturaleza de toda empresa, obtener una ganancia. Ahora, ¿cómo se crea? Bueno, a diferencia de la persona natural con negocio, donde solamente hay un paso y ya sabes todo lo que viene, para poder ver cómo crear una empresa como persona jurídica, primero tenemos que pensar cómo lo quiero manejar. ¿Quiero estar con socios? ¿Quiero trabajarlo con un grupo de personas? Etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver muy bien cómo manejar, como se dirían, nuestras fichas y conocernos nosotros mismos. Yo conozco mucha gente, sobre todo empresarios, que no les gusta trabajar con socios, donde les incomoda pedir, reunirse, tomar acuerdos y quieren siempre tener la última razón y tomar esa decisión. En ese caso, una sociedad no sería la mejor para ellos, ya que lo que más le convendría en ese sentido es justamente poder ser una persona o ser una empresa de carácter
personal, o mejor dicho, ser una empresa unipersonal. ¿Qué es una empresa unipersonal de solamente uno? ¿Sí? Donde solamente hay una persona que la constituyó y que la va a formar. Para las empresas unipersonales está la famosa EIRL, que es empresa independiente de responsabilidad limitada. Aquí no hablamos de sociedades, solamente hay una persona que es el titular, es la persona que lo creó. Entonces, sobre él recae el nacimiento de la empresa. Por otro lado, a las personas que quieren tomar decisiones conjuntas, están las sociedades, donde para hacer una sociedad tiene que haber dos o más personas. El número límite de personas que puede haber en una sociedad va a depender del tipo de sociedad en el que vamos a entrar. Acá he mencionado solamente algunas de las varias formas de sociedades que existen, como la sociedad anónima, anónima abierta, cerrada, responsabilidad limitada, responsabilidad de comandita de acciones, civil, etc. Hay muchos tipos de formas societarias. ¿Ok? La más usual es la sociedad anónima, pero en su subtipo, que es sociedad anónima cerrada. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de utilizar. Ahora, aquí hay un punto que es importante de mencionar. Hay sociedades de personas o sociedades de capitales. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo voy dando como una antesala, porque en el tipo de sociedad anónima abierta y cerrada, principalmente son sociedades de capitales donde lo que importa es el dinero que cada socio está juntando a fin de contribuir con la intención económica que va a desarrollar la empresa. A diferencia de una sociedad de personas, donde aquí lo que importa son los que están integrando y lo que pueden justamente ellos realizar con su profesión, con su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso lo vamos a entrar un poquito más adelante. Pero esos principalmente los dos tipos o los dos rubros que podemos encontrar como persona jurídica, unipersonal y societaria. Ahora, ¿cómo lo constituyo? ¿Qué debo tener presente al momento de crear mi empresa como persona jurídica? Bueno, lo primero que habría que hacer es tener la reserva de nombre. A diferencia, haciendo un comparativo con la persona natural con negocio, donde la razón social o el titular, como lo quieran llamar, la persona que está responsable, es, en caso de persona natural, mi nombre, voy a ser Carlos Ernesto Lucas Pacheco, pero en el caso de una empresa, en el caso de una persona jurídica, lo que va a pasar es que tienes que hacer una reserva de nombre. Tienes que a esa organización que tú has creado, tienes que darle un nombre, a fin de que pueda ser identificable. Ahora, ¿cómo hago esta reserva de nombre? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a una agencia de la SUNARP, pedir justamente este detalle, reserva de nombre, y poner la denominación que a ti más te agrade. Claro, hay criterios para poder tener esta reserva de nombre. ¿Cómo qué criterios? Primero que nada, que sean una recomendación personal, que no sea muy largo, ¿sí? Hay gente que pone nombres muy extensos, que son muy complicados. Un mandato legal es que no sea obsceno y que tampoco llegue a dañar la moral y las buenas costumbres. Y les digo esto porque, bueno, ha habido casos muy curiosos y me tocó también un tipo de cliente así, donde a su nombre le quería poner prácticamente una lisura como razón social. Entonces, por más que se le dijo que no sea así, al final fue negado. ¿Ok? Porque justamente atentaba a las buenas costumbres y la moral, ya que no era adecuado ese nombre. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la reserva de nombre. En lo personal, lo que yo asesoro a cada uno de mis clientes es que sea un nombre general, no muy específico, porque uno nunca sabe cómo va a cambiar el mercado. Hoy lo vemos, ¿no? Las empresas, como por ejemplo Platanitos, como por ejemplo Rústica, etcétera, 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 donde comenzaron con un rubro de negocio y por las circunstancias han cambiado. Habría que ver cómo está su reserva de nombre, su denominación, justamente a raíz de la reserva de nombre, y ver si se adecua o no. Usted puede llamarse multiservicios para autos mecánicos, Roberto, y ahora va a vender pan. La denominación como que no concuerda, ¿no? Si es cierto, no trae repercusión legal, pero la idea es que guarde un nombre armónico. Muy bien. ¿Qué más debo hacer? Una vez que se realice la reserva de nombre,
La SUNAT de aprobarlo, me lo entregan y con eso yo tengo 30 días para poder utilizarlo, 30 días hábiles. La reserva de nombre no es muy cara, la reserva de nombre usted lo puede realizar a manera personal y eso le va a costar más o menos 20 soles. Pero hay un punto importante para la reserva de nombre. Le van a preguntar qué tipo de empresa usted va a formar con esa reserva de nombre. ¿Para qué la empresa le va a usar? Entonces, para esto usted ya debe haber escogido en cuál. Voy a hacer una IRL, voy a hacer una SAC, una sociedad responsable limitada, etcétera. La que yo más recomiendo es la SAC porque es la más fácil y la más común de utilizar. ¿De ahí qué viene después de la reserva de nombre? Bueno, ustedes pueden escoger la forma de cómo constituir su empresa. Hoy en día es muy fácil constituir empresas. Si usted quiere constituir una empresa que con un marco general, porque no va a tener muchas, va a iniciar, no necesita tanta respaldo legal, solamente lo básico para poder iniciar. Está el Ministerio de la Producción, donde realiza constituciones de empresas en línea. Están muy baratas, estaba algo de 150, 120 soles, y ellos lo hacen. Y es muy sencillo. Si usted necesita una constitución de empresa un poco más elaborada por el tipo de negocio que usted va a realizar, por ejemplo, vas a realizar una empresa de aduanas, vas a realizar un tipo de empresa para un tipo de droguería o importación de maquinaria médica. Oye, no estamos hablando de capitales menores, quizás necesitas una estructura de un estatuto más adecuado y donde vea mayores circunstancias y donde se prevea muchas cosas. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya me ha pasado donde clientes han venido y han comenzado bien con estos formatos, porque es lo que ellos realizan. Hay formatos base, o sea, no es que te van a crear una minuta o un estatuto a tu medida, no es así. Son formatos donde, de manera general, simplemente lo mandan, ponen tus nombres y ya está. Pero puede haber negocios que son más complejos, donde los socios quieran mayor tipo de garantía y tipo de condiciones que se tienen que tomar en cuenta y que en los formatos no lo va a encontrar. En ese sentido, obligatoriamente van a necesitar de un abogado para que lo pueda hacer. ¿Y qué va a tener esa minuta? Bueno, lo primero que conlleva la minuta es la identificación de los socios. ¿Cómo así? Bueno, va a nombrar quiénes son los socios. Quizá van a haber 2, 3, 4, 5 socios. Si es una IRL, va a nombrar solamente el titular gerente. El titular, perdón. El titular, el que está creando la IRL. Pero en caso de sociedades, va a nombrar a cada uno de los socios. La denominación, para esto tú hiciste la reserva de nombre y ya la tienes, pones ahí el nombre que te han reservado durante ese tiempo. El capital social, importantísimo. ¿Cuánto dinero va a tener tu empresa para poder comenzar? Como habíamos comentado al inicio, al ser una empresa de capitales, al ser una sociedad abierta, cerrada, te van a pedir capital social. Oye, si hago una empresa de responsabilidad eh, limitada, una empresa social de responsabilidad limitada, en ese sentido, no te van a pedir capital social. Te van a preguntar quiénes son las personas y qué la pueden aperturar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué más te van a preguntar? Bueno, si el capital social está conformado como qué? Está conformado con bien capital dinerario, no dinerario o mixto. Puede ser que tú no tengas ahorita el dinero, pero tienes una computadora, tienes un televisor, tienes un mueble, etcétera, y en su conjunto lo valorizas y es un aporte de capital social como bien no dinerario. ¿Ok? También están los mixtos. Puede ser que tú presentes una parte en dinero y otra parte en bienes. Lo puedes manejar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debes tener presente? El tema de la cantidad de acciones. A veces se da que los socios dan la misma cantidad de dinero o aportan la misma cantidad y eso se repercute en las acciones. Por ejemplo, una empresa con un capital social de 10.000 soles, donde el socio A da 5.000 y el socio B da otros 5.000, sería 50% para cada uno y 50% para el otro. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si uno da el 80% y el otro da el 20%? Es decir, yo doy 8.000 y él o ella da 20.000 o da 2.000. En ese sentido, hay una diferencia. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de tu aporte, a fin de año se va a ver las utilidades, y las utilidades son la ganancia que ha obtenido la empresa en ese periodo y se va a repartir en proporción a tus acciones. Mientras más acciones tengas, más va a ser la utilidad que vas a recibir. ¿Ok? Muy bien.
Esa es la importancia. También el valor. A cada acción se le da un valor. Yo hago un capital social donde cada acción lo valorizo a un sol. Entonces la empresa va a tener 10.000 acciones, a un capital social de 10.000. Pero ¿qué pasaría si yo pongo que un capital social de 10.000 soles, cada acción vale 100 soles? Entonces van a haber 1.000 acciones. Y así se va jugando, perdón, va a haber, claro, va a haber 1.000 acciones y se va a poder ir jugando en ese sentido. O sea, se maneja la proporción. ¿Ok? Es importante de manejar esto, ya que dependiendo de eso, el valor significa para en caso que tú quieras vender acciones. Se puede dar el caso que algún socio fundador quiere vender sus acciones por X motivos o quiere vender la empresa. ¿Cómo lo vas a vender? Bueno, una parte que te va a servir para poder estructurar el valor de tu empresa es justamente el valor de la acción. ¿Qué más tienes que saber? Que hay órganos de gobierno, ¿como cuáles? Bueno, la Junta General Accionista, que son todos los socios, las gerencias, normalmente hay un gerente general, pero puede haber más gerencias que tú puedas poner, la gerencia administrativa, la gerencia de recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo recomiendo normalmente para empresas pequeñas o para MIPES que recién van a comenzar es de que solamente pongan un gerente. Yo he conocido una empresa que me pidió asesoría donde recién había comenzado y habían puesto 3 gerentes, los 3 socios, cada uno era gerente, uno gerente general, otro gerente de recursos humanos y otro gerente que veía la parte económica. Entonces, entre ellos se peleaban y encima para hacer cualquier trámite necesitaban la firma de 2 de ellos. Y si uno no iba, no podía, era todo un desastre. Entonces hay que tener muy bien presente ese sentido. También se puede formar un directorio. El directorio para las sociedades anónimas cerradas es opcional, ¿ok? No es recomendable para empresas pequeñas. Si ustedes crecen, ya si desean pueden formar un directorio, pero no es lo ideal, sobre todo para pequeñas MIPES, porque haría más complejo las cosas. Y bueno, de ahí otras formalidades que tienen que tener presente. Un punto que es importante que también mencionar es que la minuta o el estatuto solamente forma o estructura la información básica de cómo es la organización de la empresa desde un punto de vista netamente legal, cómo se va a manejar. Mas no te está diciendo si el socio va a trabajar, no va a trabajar, qué pasa si él no trabaja, qué pasa si al momento que para el toma de decisiones, eso no te dice ahí por si acaso. O en el caso que alguien quiera vender la empresa, no te va a dar mayor información, porque el estatuto solamente ve el tema de la estructura legal de cómo está conformada la empresa. Más esas decisiones que son importantes y que en su momento se ve, porque muchas veces me ha pasado que han llegado clientes donde los socios se quejan de sus socios. Que el socio A dijo que iba a trabajar y ahora no trabaja. Que el socio B puso plata y de ahí se desapareció. O que el socio C dijo que iba a hacer tal cosa y al final nunca hizo nada. Entonces, ahí no tienen que ver el tema del estatuto. Ahí lo que tendría que aparecer es un pacto societario. Un pacto societario es un acuerdo privado entre los socios de cómo van a administrar la empresa, de cómo se va a manejar. ¿Ok? Eso es algo que está fuera del estatuto y que se maneja de una manera ya privada y lo recomendable es que lo vean con un abogado. Una vez que tengan toda la minuta, lo que se hace es llevar a la notaría recoge la información, lo plasma en una escritura pública, van los socios fundadores, lo firman y eso pasa a registros públicos. Una vez que lo obtenga a registros públicos, en teoría son 7 días hábiles, puede ser que demore un poco más, y se inscribe en el registro de personas jurídicas de Lima, si es que lo hacen en Lima o de la provincia donde ustedes correspondan. Una vez que ya hay un nacimiento, ya nació la empresa, que está inscrito en registros públicos, lo que va a pasar es que ustedes tienen que acercarse a SUNAT con su testimonio y pedir la inscripción para el RUC. Y justamente aquí ya viene esta información, que era lo que estábamos mencionando. La Constitución, ¿sí?, que es el primer paso, la inscripción en el RUC para que puedan tener ese nacimiento tributario y la SUNAT los conozca y sepa quiénes son, quién es el gerente, y las obligaciones tributarias, pueden sacar su boleta, su factura, etcétera. Asimismo, para que tomen un régimen tributario. Es importante el tema de los regímenes tributarios que ustedes tienen que adoptar. Y bueno, los libros legales o contables que de por sí tienen que tener. Toda persona jurídica tiene que tener principalmente en el tema legal el libro padrón de accionistas, ¿sí?, el libro de acciones, tiene que tener el libro de actas. Son esos 2 libros los básicos. Si tienen directorio, va a tener un libro de directorio, ¿sí? Y los libros contables propiamente dicho, dependiendo del régimen en el cual
ustedes se encuentren. ¿Ok? Hasta aquí, no sé si va quedando claro para pasar ya a el tema laboral, que también es otra característica importante de la formalización. Aquí me dicen, bueno, consejo para carpintería, constitución de empresa. Vamos a ir cerrando esta parte para pasar a la parte laboral, ¿sí? A ver, Isela me pregunta, ¿algún consejo para un negocio de carpintería? Bueno, va a depender mucho, como les mencionaba al inicio, cuál es el régimen, el marco económico en el cual usted se está desarrollando. Si tu visión es venderle a empresas grandes, lo ideal es que que tomes el tiempo de poder constituir una empresa como persona jurídica, a fin de que puedas tener una mayor presencia legal, una mayor formalización legal. Se ve mucho mejor desde un punto de vista empresarial negociar con una empresa como persona jurídica que como una empresa como persona natural. ¿Ok? Entonces, por un tema de presencia empresarial, yo te recomendaría eso. Por otro lado, si tu empresa está enfocada principalmente a consumidores finales, no empresas, sino consumidores finales, para hacer quizás algún tipo de mueblería, algún tipo de mesa, etcétera, podrías hacerlo como persona natural, ¿no? Depende mucho del público objetivo al cual tú vayas dirigido. Marco Enhorabuena me pregunta, ¿en dónde dijo que podía hacer la constitución de empresa? Bueno, hay muchas alternativas. Una de ellas es el Centro de Desarrollo Empresarial de Econorte. También, si mal no estoy informado, el Centro de Desarrollo Empresarial de Lima también va a realizar, si es que no lo está haciendo ahorita. El Ministerio de la Producción hace de manera sumamente económica el tema de la constitución de empresas. Pero como les dije anteriormente, todo depende mucho de qué es lo que tú vas a necesitar. Si tú vas a hacer un pequeño negocio o vas a iniciar algún tipo de un negocio de manera general, de carácter general, puedes realizarlo de esa manera y no te cuesta tanto. Pero si vas a hacer un negocio con un capital que sí es considerable, que es más o menos importante, eh, necesitas algún tipo de, quizás vas a entrar a un tipo de regulación económica, por ejemplo, el tema de medicamentos, el tema de seguridad, ¿sí? Donde implica otras normativas, lo ideal es que te lo haga un abogado, y bueno, un abogado ya te cobraría un poco más, ¿no? Pero eso más o menos eso es la diversidad que tú tienes para poder hacer cualquier tipo de constitución de empresa. Judith Mariana me pregunta, ¿puedo ser socio de una SAC y a la vez tener un negocio como persona natural con RUS? Sí, no hubiera ningún problema, porque ninguno se cruza con el otro. Pero me estoy acordando de un pequeño detalle y que es importante, y esto va dirigido sobre todo a las personas casadas, ¿sí? Me ha pasado que ha llegado clientes que quieren constituir negocios, pero no quieren que el esposo o la esposa se entere. Dice, oye, mira, ¿sabes qué? No quiero que mi esposa sepa que estoy haciendo esto o que voy a iniciar tal negocio. ¿Puedo hacerlo? Bueno, la respuesta es que no, no puedes. ¿Por qué? Porque el aporte que tú vas a realizar, sea dinerario, sea de bienes, sea mixto, se entiende legalmente hablando que está saliendo de el capital social, de el dinero social del matrimonio para la empresa. Por lo tanto, tú requieres que tu esposa o tu esposo firme contigo que está de acuerdo como una pequeña autorización para poder hacer la constitución de la empresa. ¿Sí? Eso se presenta más seguido de lo que ustedes se pueden imaginar, porque me ha llegado mucho este tipo de consultas de cómo poder escaparse de ese sentido. Una alternativa de poder es que pongan a nombre de otra persona, ¿no? Pero corren el riesgo de que esta persona se quede con lo que ustedes están aportando. Entonces habría que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero es una muy buena pregunta. Bueno, continuando ya con los aspectos de la formalización empresarial, que ya vimos que tiene sus pasos, ¿sí? Ya vimos que depende mucho del rubro que yo quiero realizar. Me estoy enfocando en consumidores finales, me estoy enfocando en consumidores, o mejor dicho, en empresas como clientes. ¿Quién es mi cliente? Dependiendo de eso, es la forma como yo tengo que escoger mi tipo de empresa que más me convenga, ya que de no poder hacerlo, de no poder tomar una decisión más adecuada, de no tomar una decisión acorde a lo que yo voy a realizar, puedo correr un riesgo.
Por ejemplo, el tema de medicina. Yo tengo un cliente que se dedica a todo lo que es atención médica. ¿Qué pasaría si pasa algo con un paciente? ¿Quién es el responsable? Si fuera una persona natural con un negocio, el responsable sería, desde un punto de vista económico, sería él, si su negocio propiamente dicho. Pero si fuera una persona jurídica, sería su negocio. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad recaería sobre su negocio y también todo su patrimonio de la empresa tendría que cubrir los gastos propiamente dichos. Un caso particular es el tema de los servicios para los que brindan servicios de movilidad. Para los que brindan servicios de movilidad, lo que más le conviene a todas luces es ser una empresa conformada como persona jurídica. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, pero en el caso de un accidente lo que responde es con el patrimonio de la empresa, ¿no? Entonces, acá va a depender mucho de los rubros, de una un restaurante, etcétera, etcétera, dependiendo mucho de lo que ustedes buscan enfocarse. Muy bien, constituida la empresa no se va a manejar sola, va a haber personal que tiene que empezar a trabajar. Y es importante que ustedes conozcan, porque el tema de la formalización laboral o el tema del manejo laboral es realmente una de las mayores incertidumbres que tiene todo emprendedor o que tiene todo empresario. Lo primero que tenemos que tener presente es de que hay contratos civiles y contratos laborales. Y hay mucha confusión en este sentido. ¿Por qué? Porque las personas piensan que la contratación por recibos por horarios es una contratación laboral. Y eso no es así, es una contratación civil. Y la contratación civil tiene su propia regulación que está plasmada en el Código Civil. Y la contratación laboral implica, que por cierto, valga la redundancia, está bajo la normativa laboral, implica que se tiene que otorgar derechos a los trabajadores, cosa que no pasa con los contratos civiles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un contrato civil, hablamos de que hay una persona que está pidiendo una prestación, que no hay una subordinación, ¿sí? Y por ello es que hay una independencia y por eso emite un recibo por honorarios. ¿Ok? A diferencia del contrato laboral, donde hay una continuidad, o puede ser permanente incluso, ¿sí? Hay una relación entre colaborador o trabajador y empleador. También hay una utilización del trabajo en beneficio de una empresa y hay una retribución de parte de la empresa a través del pago de un salario. Y las obligaciones propiamente dichas de la relación laboral. Entonces, cuando hablamos de relaciones laborales, hablamos principalmente de dos partes. La primera es el empleador y la segunda son los trabajadores o colaboradores. Cada una de ellas tiene sus derechos y sus obligaciones, uno respecto al otro. ¿Cómo así? Bueno, primero que nada tenemos que entender qué es una relación laboral. ¿Cómo puedo yo manejar esto? Ok, entiendo que hay un empleador y hay un trabajador, pero ¿cómo se maneja esto? Lo primero que tenemos que enfocarnos aquí, y también le va a servir para aquellas personas que tienen recibo por horarios, o que les dice que son independientes, pero en realidad no lo son. Porque tiene que cumplirse estas 4 características, donde usted se va a dar cuenta si es un trabajador o si es una persona independiente legalmente hablando. Primero, para que exista una relación laboral y usted sepa que es trabajador, tiene que haber una prestación personal. Es decir, si usted me contrata a mí como abogado para que trabaje en su empresa, como trabajador yo tengo que brindar ese servicio, yo tengo que ir y realizarlo yo. De lo contrario, si no fuese así y me contratan como locación de servicios, que es justamente el contrato civil, la relación civil, si usted me contrata como su abogado, yo lo puedo hacer. Como también puedo delegarlo a alguno de mis abogados, a alguna persona que me asista, y en su conjunto poder brindarles el servicio. No estoy obligado a hacerlo yo, sino puedo delegarlo. Es mi independencia. A diferencia de la relación laboral, donde no, la obligación es personal, es personalísima. No, un día me enfermé, mando a mi mamá, a mi papá que me reemplace, ellos también son abogados, lo pueden hacer. No funciona así. ¿Ok? El otro punto importante es la subordinación. ¿Qué quiere decir con la subordinación? Que el empleador tiene el poder de dirección, tiene esa autoridad para poder dirigir, fiscalizar e incluso sancionar a un empleador ante algún incumplimiento que él manda. Por ejemplo, las tardanzas
¿no? Órdenes dirigidas al tema de seguridad y salud del trabajo, que hoy en día son uno de los principales factores y que se van a ver más comúnmente ahora. Entonces es importante el tema de la subordinación. El empleador sabe que tiene que estar subordinado con respecto al empleador. Ojo, estamos hablando de una subordinación legal sin llegar a excesos de maltrato y abusos laborales. Otro punto importante para una relación laboral es el tema de la remuneración. Hay una continuidad en el pago, todos los días me pagan a fin de mes, quincena, etcétera, etcétera, o jornal, quizás cada semana, y hay una continuidad, hay una remuneración. Hay un centro laboral, yo todos los días voy a trabajar en ese lugar, en ese horario, entonces ahí está claro que soy un trabajador. Cuando se muestran estas 4 alternativas, o 3, incluso puede ser hasta 2, estos son justamente los criterios que utiliza la SUNASIL para determinar si hay una persona que es trabajadora o es independiente. ¿Por qué le digo esto? Porque hay varios empleadores que contratan gente bajo la figura justamente de la alocación de servicios y emiten sus recibos por honorarios y dicen, bueno, ya no pasó nada aquí, pero no se dan cuenta que si están cumpliendo esas 4 características. Entonces la SUNASIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, toma el criterio de la primacía de la realidad. Es un principio. El principio de la primacía de la realidad lo que quiere dar a entender es de que lo que prima son los hechos sobre los documentos, sobre las leyes sobre el material legal, entre comillas, o documentario que tú puedes haber presentado, donde digas que eres un independiente, pero en realidad se cumplen estas características, estamos bajo una relación laboral. ¿Ok? Para los que no tienen este problema o están ya contratados como trabajadores o piensan contratar trabajadores, hay formas de contratación laboral. ¿Cuáles son estos tipos de formación laboral o contratación laboral? Bueno, principalmente se dividen en 3 grupos. Y cada grupo tiene subgrupos dependiendo de las características de la necesidad que tenga la empresa. No todos los contratos son iguales, por si acaso. Depende mucho de las condiciones de la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de contratos temporales, puede darse por inicio de actividad, recién estás iniciando, estás aperturando y contratas a tu personal. Va a ser temporal, o sea, vas a renovarle el contrato, puedes tú contratar a una persona por 6 meses, puedes contratar ahí por 1 año, pero el tope de la renovación del contrato va a ser de 3 años, o sea, más de 3 años ya no te puede contratar. ¿Por qué? Bajo un término temporal, porque pasados los 3 años, ya lo que tú tienes es la estabilidad laboral. ¿Entiendes? La otra forma es por necesidad de mercado. Tú ya tienes trabajadores que se encuentran actualmente trabajando, pero tu negocio creció, necesitas más personal. Bueno, la forma que tú puedes contratarlo es por necesidad de mercado. Y el máximo, el tope legal que tienes para la renovación es hasta 5 años. Pasados los 5 años, automáticamente el trabajador obtiene lo que es la estabilidad laboral. De ahí lo que viene la reconversión empresarial, que también se da justamente por cambios en el mercado. Me olvidaba, para que me entiendan un poquito, la estabilidad laboral lo que fija son que no lo pueden despedir al trabajador siempre y cuando no incumba en faltas graves, pero ya no hay un tema de renovación contractual. Hay personas que trabajan 2 años por una empresa y después ya la empresa decide no renovarte por X motivos. La empresa le hace falta porque está dentro del plazo legal que habíamos visto hace un momento y lo puede hacer. Pero ¿qué pasaría si tú ya cumpliste el plazo máximo y la empresa te sigue renovando? Oye, yo tengo la empresa 5 años, 8 años, 7 años y me siguen renovando el contrato. En ese caso, es innecesario o es por las puras porque tú ya tienes el tema de la estabilidad laboral. No te pueden despedir por un tema de renovación contractual, tendría que despedirte por un tema de falta laboral, que es otra cosa. Muy bien, también se da por contratos ocasionales, ¿sí? Que son por necesidades propias de los sectores de trabajo, por suplencia en caso que alguien se enferme, ¿no? Sobre todo se da para el caso de las personas embarazadas, se puede contratar un personal por suplencia, hasta que la persona que tú estás supliendo se reincorpore y bueno, así nomás termina tu contrato. Puede darse por caso de emergencia, por ejemplo, ahora que estamos en el tema del coronavirus, las empresas me imagino que habrán contratado más personas bajo esta figura, serán los supermercados, ¿no? Que hay mayor demanda, necesita mayor tema de personal por un tema de emergencia. También puede ser contratos accidentales por un servicio específico, por temporada, ¿no? Pues a los que tienen
negocios estacionarios, por ejemplo en verano, en invierno, aumenta la demanda, puede ser por temporada, quizá por año escolar. Claro, ahorita ha sido muy golpeado, pero cuando estaba todo de manera normal o regular, se reclutaba personas por la temporada, ¿no? Cada la temporada escolar y ahí nomás termina. Y bueno, era por Navidad. Contratos intermitentes también se pueden ocasionar. Pero, ¿cuáles son los beneficios que tienen las personas al momento de llegar a tener la estabilidad laboral? ¿Qué beneficios yo puedo tener si ya tengo la estabilidad? Bueno, son los beneficios laborales propiamente dichos de cualquier trabajador. Y bueno, en verdad, esto es uno de los puntos que a las empresas no les gusta tanto por el cual contratar, porque hay que pagar justamente estos costos laborales, como cuál, el tema de la asignación familiar, el seguro de vida, que hasta antes era voluntario y se hacía obligatorio pasar los 4 años, sin embargo ahora con esto del coronavirus ya varió. La participación de las utilidades también, sí, ahora por ejemplo, ahora que se viene el 15 de mayo, ya toca el tema, perdón, con las CTS, las utilidades son ya acabada, sí, acabada el ciclo contable de la empresa, o donde ya cierran ya el cierre anual y ven si corresponde el pago de utilidades, pero se condiciona cuando haya más de 20 trabajadores. Para que se dé la utilidad tiene que haber más de 20 trabajadores y se da en proporción, y justamente se ve en dos perspectivas, ¿no? La remuneración percibida y los días laborados. Son criterios que se manejan para el tema de la participación. De igual manera las vacaciones, las gratificaciones y la compensación de tiempo de servicio, que era lo que le mencionaba, que ya estamos próximos a recibir. Para el tema de las MIPES, se creó una regulación especial en temas laborales, ya que como hemos visto, son muy caros los costos laborales, vemos que es muy cargado para una empresa poder sustentarlo, sobre todo cuando recién estamos comenzando. En ese sentido, se creó el régimen laboral especial para microempresas. ¿Qué dice este régimen laboral? Bueno, lo que hace este régimen laboral es recortar los beneficios laborales a sus trabajadores a fin de que la empresa pueda tener mayor liquidez y no se encuentre cargada de ese sobrecosto laboral, de ese cargo laboral. ¿Cuáles son las condiciones para los trabajadores que estén laborando en una empresa bajo este régimen? Primero que son vacaciones de 15 días y no son 30 días. No le corresponde el tema de la CTS, no le corresponde un tipo de seguro de vida y tampoco gratificaciones por Navidad, estas padres y otras cosas. No entran en salud, sino entran al CIS y el CIS está subvencionado también por parte del Estado. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entra una empresa al régimen laboral especial? Bueno, hay un registro que se tiene que hacer ante el Ministerio de Trabajo donde se cumplen determinadas condiciones para que el registro se otorgue y que la empresa acredite justamente ese tipo de condiciones, pueda entrar bajo este régimen laboral y las personas que trabajan para esta empresa puedan obtener este tipo de categoría legal. Es justamente por ello que el Estado otorgó una subvención a las personas que están bajo este régimen. Había mucha discusión de por qué el Estado brindó una subvención a los trabajadores que encuentran bajo el régimen laboral especial de la microempresa y no al trabajador que está bajo el régimen general. Bueno, como ustedes pueden ver, es por esas condiciones. Los regímenes son sumamente distintos y sumamente disparejos. En ese sentido, el Estado lo que busca hasta el momento es subvencionar eso y poder entregarle esa subvención a los que se encuentran bajo suspensión perfecta de labores. Así que estos son algunas de las condiciones que se presentan para el tipo de regímenes especiales en la microempresa. Así que me han llegado acá algunas preguntas que me están haciendo llegar, a ver cuáles son. Martínez Escobedo dice, ¿cómo se puede crear una SAC actualmente teniendo en cuenta que las notarías están cerradas? ¿La reserva de nombres se puede hacer de manera virtual? Bueno, ahorita es un problema muy grande porque muchas personas quieren hacer constitución de empresas y no se puede. Efectivamente las notarías están cerradas. Si la notaría lamentablemente no se puede hacer, salvo que el Estado implemente algún tipo de formalismo para poder realizarlo de manera práctica, pero hasta el momento no hay mayor luz en ese sentido.
¿Eso puede tener para una persona natural tener libros contables? Sí, pero habría que ver bien en qué tipo de régimen tributario te encuentras. Quizás esa sea materia de otra exposición, porque hay tipos de regímenes tributarios que tenemos que tener presente. Está el RUF, que es el régimen que es el simplificado, ¿sí? Donde no necesitas ningún tipo de libros, solamente pagas tus 20 soles o 50 soles, dependiendo si sobrepasó tus compras o tus ventas, no llegaron a 5.000 soles, pagas 20 soles, si sobrepasó los 5.000 hasta 8.000, pagas 50 soles, pero si sobrepasas, ya tendrías que llevar, para empezar, te pasas automáticamente al próximo régimen tributario y tendrías que llevar los libros, propiamente dichos. Dentro de los otros regímenes tributarios se encuentra el régimen especial, el régimen tributario MIPI y el régimen general. Cada uno de ellos tiene obligaciones con respecto a sus libros contables que tendríamos que ver. ¿Sí? A ver, otra pregunta más por acá. Edson Chávez pregunta, ¿cómo se maneja ante los bancos el abono de aportes monetarios del capital social y los plazos? ¿Cómo hacer para disponer de ese monto? Bueno, al momento que tú constituyes tu empresa, habría que ver si tú lo haces de forma dineraria. Lo que tienes que hacer es una apertura provisional ante una entidad financiera. Lo que te va a pedir cualquier entidad es la minuta, ¿sí? Con el sello de la notaría que tu empresa está en proceso de constitución, con tu número de CARDEX. Con eso te apertura una cuenta provisional a nombre de esa empresa, te entregan un voucher y con ese voucher tú le entregas a la notaría y queda como una anotación que efectivamente has realizado el aporte. Otras empresas lo que hacen, perdón, otras notarías, algunas te facilitan y solamente me una declaración jurada que has hecho el aporte y ahora ya no te pide los otros requisitos ante el banco, solamente hacer la declaración jurada que vas a realizar el aporte y se acabó, ¿no? Son facilidades que se pueden ir viendo. ¿Cómo para disponer de los montos? Bueno, los montos depende de cada banco. ¿Sí? Y va a depender mucho, bueno, de cuánto te corresponde dar con respecto a tus acciones. A ver, Isaela Juana dice, ¿una empresa jurídica puede ser una pyme? Claro que sí. Las pymes se ven, puede ser una persona natural, una persona jurídica. Principalmente la pyme se muestra en el sentido de la capacidad económica que tienes, ¿sí? Las ventas que puedes tener o las compras que puedes tener y la cantidad de trabajadores. Hay un marco legal, se puede ver desde varios puntos de vista, desde un punto de vista laboral o de un punto de vista tributario. Así que, finalmente, me preguntan aquí, ¿es lo mismo una razón social que una marca y que un nombre comercial? No, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Tu razón social es cómo tú te haces, cómo estás nombrado, cómo está formada tu empresa. Persona natural, tu nombre. Persona jurídica, el nombre que tú le has puesto como reserva de nombre, como tu denominación. Tu nombre comercial es como tú quieres que te conozcan en el mercado. Puedes poner a tu empresa Textilería Marcos, quizá. ¿No? Tú te llamas Marco Requejo Sin Fuentes, pero tu nombre comercial es Textilería Marcos. Tu marca es otra cosa. La marca no necesariamente es igual al nombre comercial. Para empezar, la marca tiene que estar registrada ante Indecopi, donde se tiene que realizar un trámite previo y demostrar justamente todos bueno, cumplir con todas las formalidades que se tienen que propiamente a Indecopi, como la búsqueda, ver que no haya una similitud con otras marcas registradas, el tema de la clasificación del sector económico donde se va a desarrollar tu marca, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás sea materia de otra exposición. Bueno, ya me siguen llegando más consultas, pero la verdad que ya el tiempo se está ganando. Nuevamente agradecerle a la Municipalidad de Lima por esta oportunidad que nos está dando de poder brindarles esta información. Cualquier duda o consulta adicional que usted pueda tener o quizás necesita las diapositivas, puede hacérnoslo llegar a través de los correos. De igual manera le vamos a hacer llegar a la municipalidad para que lo pueda compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, que nos puedan seguir en la información que le podamos seguir brindando y acompañando. Sin más que decir, agradecer la compañía de cada uno de ustedes, recomendarles nuevamente que estas circunstancias que estamos viendo son duras, pero tenemos la esperanza que estamos yendo para un mejor rumbo y que no sea momento de tener temor, sino de avanzar y crecer. Las crisis son justamente para los valientes y los fuertes, donde acá se ve justamente
esas agallas, ¿no?, que tenemos todos como peruanos y seguir creciendo y avanzando en tiempos de dificultad. Así que si necesitan algún tipo de ayuda más o adicional que yo les pueda brindar, ahí tienen los números de contacto, los correos, pueden escribirnos con toda libertad y estamos prestos para seguirles sirviendo y brindando la mejor información a cada uno de ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga grandemente y hasta una próxima oportunidad.